Bueno, grupo, buenas noches. Hoy preparé un video que me parece muy importante que ustedes lo tengan. Porque yo cuando inicié en la sublimación no sabía dónde ir a preguntar. Yo soy una persona que quiso arrancar en esto y nunca encontré un video que te diga todo lo que necesitas. Entonces, hoy mi propuesta es hacer un video en donde indiquemos el inicio de la sublimación, nivel básico. ¿Qué quiere decir nivel básico? Una persona quiere arrancar un nuevo emprendimiento, entonces dice, bueno, voy a hacer sublimación, pero antes que eso tenemos que saber qué es la sublimación. La sublimación es una técnica de personalización. Permite transferir una imagen a una prenda de poliéster o a un artículo con recubrimiento de poliéster para hacerlo único y exclusivo. Acá vemos que tenemos un cartucherón totalmente en una tela blanca. Aplicamos la sublimación y nos queda de la siguiente manera. Vemos que quedó en rosa. Así que bueno, prácticamente es eso, es una técnica de personalización y permite transferir una imagen a una prenda, a una taza, a cualquier producto que sea sublimable. Ahora, ¿qué necesitamos para arrancar? Vamos a ver, y yo hice estos ejes que son fundamentales. Primero, una computadora. Después, dentro de la computadora, programa. ¿Qué programas? Programas de diseño o de edición, como ustedes le quieran decir. Tenemos el programa CorelDRAW, Photoshop y el Adobe Illustrator. Y también el otro ítem que dice es una impresora. Una impresora que no es cualquier impresora, sino que va con tinta de sublimación. Bueno, vamos a arrancar ahora. Acá, como les muestro, estoy con una computadora. La computadora puede ser una PC de escritorio o una notebook. Después tenemos los programas. El CorelDRAW es un programa vectorial con el que podés trabajar trazados y llevar tus diseños a bordados, grabados y estampados. Permite dibujar, diseñar, diagramar y también se pueden guardar en formatos como PDF, JPEG, PNG, etc. Y también está bueno, que es algo que no tienen otros programas, que es multipágina. Cuando abrimos un documento puede tener muchas páginas y eso es realmente lo que lo hace diferente. Después rápidamente pasamos a un programa llamado Adobe Illustrator o Adobe Ilustración, algo así es. Es un editor de gráficos vectoriales, sirve para editar entre otras cosas. Permite crear logotipos, iconos, dibujos, tipografías e ilustraciones complejas para cualquier medio. Personalmente con este programa yo no trabajo, pero próximamente voy a empezar a trabajarlo, a hacerme un curso porque parece fantástico. Un programa y que es el que más me gusta es el Photoshop. Photoshop permite agregar filtros, luces, efectos, agregar texturas, trabajar con cualquier formato de imagen, realizar ilustraciones en 3D, videos o GIF. Personalmente este programa, el Photoshop, se puede usar, es como una mesa de trabajo, se usa para hacer las plantillas. La calidad de imagen, la verdad que es muy bueno, es fantástico. Bueno, ahora vamos a pasar a la impresora. La impresora, ahora Epson sacó una impresora A4 que es directamente para sublimación y tiene garantía. Antes las impresoras que había en formato A4
se le agregaba la tinta de sublimación, pero no contaba con la tecnología para sublimación. Igual se usaban, daban muchos resultados, pero a la larga traía complicaciones. Ahora con esta Epson A4 cuenta con tecnología de tinta de sublimación original de Epson y una bandeja de alimentación automática de 150 hojas. Después tiene un sistema continuo de 4 colores y bueno, es ideal para proyectos de sublimación ya de manera profesional. También posee Wi-Fi. Quiero resaltar que no me voy a parar en las características generales de la impresora o de los programas, sino esto es para dar un paneo general de todo lo que necesitan. Así que bueno, ahora vamos a seguir a otro ítem y tenemos que empezar a hablar de las estampadoras o sublimadoras. Estampadoras tenemos de tazas, tenemos, yo puse plana, que prácticamente son las planas, hay en diferentes medidas. Después tenemos la de gorras, la de lapiceras y la de platos. ¿Qué o con qué arrancar directamente? Eso es algo que lo tienen que manejar ustedes, porque depende del proyecto que vos quieras arrancar, cómo quieres arrancar. Generalmente siempre todos arrancan por la de tazas o la de plano, o también compran los combos 8 en 1, 6 en 1 o 5 en 1. Particularmente si tienen que arrancar, yo aconsejaría que compren las máquinas individuales, porque al tener el 8 en 1 tenés que sacar, poner la resistencia, cambiar, desarmar, y si tenés trabajo fluido se vuelve un poco tedioso. Ahora bueno, vamos a hablar de cada máquina individual. Vemos que tenemos las estampadoras de taza. Acá te dice especializada para grandes volúmenes de trabajos. Entonces, esta es una estampadora que tiene base de metal sólida y soporta mordazas de taza de tamaño múltiple, ideal para estampar distintos materiales como polímeros, cerámicas, madera, metal y muchos más. Después vamos a hablar particularmente de cada máquina, porque por ejemplo está el tema de las resistencias en esta máquina. Tenemos resistencias cónicas también, que es para otro tipo de taza, pero en eso voy a hacer otro video aparte y voy a explicar bien lo que es cada máquina y todas las características que tiene. Pasamos rápidamente a una estampadora plana. En este caso es de 38 x 38, que es la mayoría de los sublimadores comienzan al principio. Particularmente yo arranqué con una de estas. Bueno, prácticamente esta estampadora sublima superficies planas, como por ejemplo pueden ser prendas, remeras, buzos, musculosas, baberos, rompecabezas, bolsos, mochilas, morrales, almohadones y etcétera. Tiene infinidades de productos. A veces tu imaginación es la que te va a marcar el uso que le vas a dar. Generalmente son buenas máquinas y muy nobles también. Ahora pasamos a la estampadora de gorra. Dice que avanza en tu emprendimiento esta sublimación con esta fantástica estampadora de gorra. Una estampadora especialmente para gorra. Si tienen algún negocio con gorra, yo la recomiendo que la compren así, directamente, que sea solamente para el uso de gorras. Ahora vamos a pasar a la de lapiceras. En esta estampadora, bueno, sirve para transferir lapiceras y bolígrafos. Cuenta con una base de silicona con 6 separadores para transferir hasta 6 bolígrafos de una sola bajada. Ahora pasamos a la de platos y también cumple la misma función. Estampa platos y cualquier superficie plana y dura. Bueno, ahora tenemos la computadora, tenemos los programas, tenemos las impresoras
tenemos las máquinas. Ahora vamos a ver los insumos que necesitamos. Primero, hojas A4 sublimables, preferencialmente tricapa Argent. Esto lo pongo totalmente personal, hay gente que odia estas hojas, pero a mí las Argent tricapa me dieron siempre buenos resultados. Otra cosa muy importante es la cinta autoadhesiva para unir el papel con la taza. Nosotros cuando hacemos la impresión, para entrarla en la máquina de tazas, le ponemos el diseño. ¿Con qué lo sostenemos? Con esta cinta autoadhesiva, que vale la pena usarla porque si no le pones papel se te derrite, te mancha la taza y realmente no conviene. Mi consejo es que compren una cinta y la usen, además se gasta muy poquito por cada usada. Después tenemos el papel teflonado, que esto es para usarlo con la estampadora plana. Cuando nosotros ponemos una prenda, cuando la bajamos, arriba de la prenda le ponemos este papel teflonado. Estos son algunos de los insumos que son fundamentales. Todo esto para recién comenzar. Ahora vamos a hablar directamente de los productos sublimables. Acá yo puse que hay remeras, vasos, chop, cajitas, tazas mágicas que son las negras, botellitas, hay, bueno, acá estoy viendo las hojotas, gorras, cuadros, hay realmente muchísimos productos sublimables. Así que esto es el gusto de cada uno y de por donde uno lo quiera encarar. Acá hice una lista de sublimables, entonces puse el material de cerámica, yo rescato las tazas, los chops, los mates, cerámicas de 20 x 30 que son para estamparle una foto, una dirección, lo que vos te imagines. Después en polímero, que el polímero se lo suele decir de plásticos, tenemos tazas, mates, yerbera, vasos, macetitas, botellas, lapicera, mate listo, cucharitas, tenedor, platos, rompecabezas, llaveros y, como te repito, solamente son algunos. En madera tenemos para hacer relojes, bandeja, carteles, portallaves, señalador, rompecabezas, tatetí, alajero, servilletero, regla, y debe haber muchísimos más. En lo textil tenemos remera de hombre, de mujer, de niño, de musculosa, lunchera, carterita, monederos, cartuchera, funda de celular, set de jardín, que ahora en febrero está la temporada alta, están todos con los sets. Así que bueno, cuadro en tela y gorra y muchísimos más. Después voy a hacer un video también en lo que explique que la sublimación en las remeras. Hay distintos tipos de estampados. Uno es la sublimación, son para remeras de poliéster o espuma, o otra tela sublimable. Y después tenemos la de algodón, que se utilizan otras técnicas, como por ejemplo el vinilo, que para eso se usa un plotter de corte, pero bueno, eso sería un nivel de sublimación ya más intermedio o más avanzado, que más adelante lo vamos a mostrar. Después tenemos que se sublima el metal y directamente placa de metal sublimable. Hay muchísimas placas que depende el uso que le van a dar. Yo, por ejemplo, la otra vez en una casa vi que en la entrada tenían la placa de metal sublimable. Está bueno porque no se vuelve a borrar nunca más. Y bueno, yo con esto le voy dando fin a este video. Mi idea era darte una idea de cómo iniciar en la sublimación, los elementos que necesitas, desde la computadora, los programas que hay, la impresora, las máquinas,
los productos sublimables. Y bueno, es solamente un inicio en la sublimación que a mí, antes de arrancar, me hubiera gustado ver. Hay muchos videos de cómo iniciar en la sublimación realmente muy buenos, pero bueno, yo quería hacer este, que me parece que está todo ahí clarito, está todo desde cero, desde lo que es el inicio en la sublimación, qué es la sublimación, qué necesitamos para arrancar, que esto es fundamental, tener una computadora, un programa, impresora, y después las estampadoras, que hay muchísimas y todas son distintas. Entonces, después hablé de los productos sublimables, de los insumos, de los sublimables que hay, y también quiero decir algo que es muy importante para no caer en esto de vender las máquinas a los 2 meses que me compré todo. Es la capacitación. Yo sugiero que hagan muchos cursos en YouTube de los programas de edición. Hay chicos que explican, otros youtubers por decir, que explican de una manera perfecta, y por ahí no hace falta pagar un curso, sino ponerle tiempo y atención para capacitarse. Esto es muy importante, la capacitación, porque le va a dar a tu emprendimiento otro toque, algo distinto, que va a hacer lo que perdure en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Le voy a pedir que se suscriban a mi canal para tener más videos de estos. Así que les mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Gracias.